conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, vamos a hacer una pequeña interrupción acá, porque me doy cuenta de que no subí el link del estudio bíblico al grupo de WhatsApp, así que nadie se debe estar conectando ahora. Creo que vamos a tener que volver a comenzar, disculpen los que si había alguien ya conectado, creo que casi nadie, veo uno solo, dos en algún momento. Así que bueno, mis disculpas si a alguien lo hice prestar atención antes de tiempo. Pero bueno. Así que, a ver si llegó alguno. Ok. Gracias, Pablo Ferrante, porque parece que te diste cuenta que había comenzado la transmisión, pero no había subido el link al grupo de WhatsApp. Así que bueno, ahora ya está. Vamos de nuevo. Menos mal que no tengo que hacer todo de nuevo, solo una parte. Sí, leímos muy poquitos versículos, vamos de nuevo. Perdón, sí, pero vamos de nuevo. Primera de Pedro, entonces empezamos de nuevo. Capítulo 5, versículos 6 al 9. Hoy no aparecen los versículos en pantalla porque no está Sebas. De ahí viene también mi error. Tampoco Namus, gracias Ceci. Capaz que me arrastra la ansiedad. Bueno, vamos entonces a Primera de Pedro. Dejamos la Biblia en Primera de Pedro y hacemos la oración. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a hacer la oración. Padre Celestial, te doy gracias por compartir este estudio bíblico y te pido que quieras bendecirnos con edificación, exhortación y consolación y suplirnos en la ausencia en la transmisión de Sebas y que esté derramando en él una recuperación en su salud. En nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos de vuelta entonces con el estudio bíblico, porque habíamos empezado sin pasar el enlace al grupo de WhatsApp, así que, bueno, va de nuevo. Hicimos poquito, me di cuenta, pero bueno, va de nuevo. Momento y tentación. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, 6 al 9. Primera de Pedro 5, 6 al 9. Dale, Ceci. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, un momento, hay una situación, hay un momento, hay algo que nos está generando ansiedad. Es un momento en el cual podemos ser más vulnerables contra los acechanzas del diablo, contra los ataques del diablo. Por eso, fíjense entonces, en el 7 dice que echemos la ansiedad sobre Dios, y en el 8 dice, sed sobrios y velad, como estar atentos, ser sobrios, pensar sobriamente, no dejarnos arrastrar por esa ansiedad, ¿no? Porque puede estar el diablo ahí rondando, dando vueltas para tentarnos, que eso es lo que el diablo puede hacer, es tentarnos. No, si nos pudiera tocar y hacer algo más, ya nos hubiera matado. Lo que puede hacer es tentarnos para que nosotros dejemos entrar, digamos, su obrar, que nosotros mismos le demos lugar en nuestras vidas y sigamos sus instrucciones, cosa que la palabra obviamente nos dice que no. Vamos a ver un ejemplo grosso de Jesús cuando es tentado y no fue en cualquier momento. Vamos a leer Mateo capítulo 4, del 1 al 4, Mateo capítulo 4.
Mateo 4, ya llegó, acá está. Adelante, Ceci. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien. Fíjense que Jesús, parece que acá fue llevado por el Espíritu, ¿no? Como un entrenamiento previo a su ministerio. ¿Cómo se fue al desierto sin llevarse comida o agua? O se ve que se le terminó en los primeros días. O sea, el diablo no lo fue a atacar, no lo fue a tentar en los primeros días, donde él seguramente todavía tenía una fortaleza física mucho mayor a la que tenía después de 40 días sin comer. Fue en un momento especial, entonces, seguramente porque ahí lo iba a encontrar más vulnerable. Y fíjense que Jesús no inventa una respuesta, sino que recurrió a lo que ya estaba escrito en la palabra. Dice, no, el diablo lo tienta: si sos el Hijo de Dios, decía esta piedra que se convierta en pan. Pero esa no es la manera en que Dios le había enseñado a Jesús a suplir sus necesidades. Jesús le contesta con algo que ya estaba escrito, ¿no? Si después leanlo en Deuteronomio 8:3 si quieren, que es lo que contesta Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, va a haber una tentación para nosotros a suplir en nuestras necesidades de una manera en la cual Dios no nos enseñó que ese es el camino a recorrer para que sea suplida nuestra necesidad. Y a lo que tenemos que recurrir, por eso dice que seamos sobrios, con sobriedad buscar responder a esa tentación en la cual nosotros, con la cual nosotros seamos bombardeados o venga ese dardo de fuego, con lo que esté escrito. Buscar una respuesta, pero que provenga de la palabra de Dios. No de esa idea sospechosa. No como acá que el diablo le dice: si sos el Hijo de Dios, decide, que tiene una cierta lógica, o podría tener una cierta lógica, pero no concuerda con nada que Dios nos enseñe. Por eso Jesús no tomó por ahí, porque eso él recurrió a lo que conocía de la palabra de Dios que estaba escrito, que estaba seguro que era así. Vamos a leer, ya leímos 4, 5 y 6, Mateo 4, 5 y 6. Ahora lee ese, sí. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Uno más, perdón, ¿no? 5 al 7 sería entonces. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Bien. Entonces, Jesús en el pináculo del templo. Fíjense que acá dice: el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Es un poco raro esto, pero el tema es que Jesús termina arriba del pináculo del templo, o sea, un lugar muy alto, no habitual de visita seguramente. Yo lo asocio a esas situaciones en las que nosotros a veces uno se dice: ¿cómo llegué hasta acá? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo de repente una situación sin que nos parece sin salida, o que la única forma es como sería tirándonos al vacío?
Y fíjense que la tentación encima, la presión que le mete el diablo acá, es que le cita un versículo. Acuérdense que veníamos de que Jesús le contesta a la primera tentación con un versículo, entonces acá el diablo saca un versículo y se lo plantea a Jesús, pero lo usa mal. Porque este versículo que le plantea el diablo no era para que Jesús lo use para bajar o resolver una situación difícil de esa manera, sino que lo usa mal porque ese versículo era para que Jesús no tuviera accidentes, ¿no? No para forzarlo a Dios a hacer algo. O sea, esa situación había que resolverlo por medio de la fe, no forzándolo a Dios a salvar a Jesús. ¿Mm? Tipo, no veo cómo bajo de acá en forma normal, me tiro y Dios no puede dejar que me mate, no va a poder porque como se le arruina el plan. Sí, entonces, por eso la respuesta de Jesús es: no tentarás a Jehová tu Dios. Bueno, no dice acá Jehová, pero dice al Señor tu Dios. Hay que ver la traducción, ¿no? Entonces, fíjense como acá también en una situación en la potencialmente vulnerable, Jesús a usar mal un versículo, una palabra de Dios, y para nosotros también, una situación de mucha presión que no nos parece que no sabemos cómo resolver, cómo enfrentar, y ahora cómo salgo de acá, cómo llegué hasta acá, cómo salgo de acá, cómo sigo adelante, la tentación a usar mal una palabra, ¿no? Y encima eso, que si nosotros lo hacemos, vamos a estar en una situación más complicada, porque vamos a estar creyendo que es voluntad de Dios porque tenemos un versículo en el cual apoyarnos. Así que tenemos que tener mucho cuidado a esa tentación, la tentación a usar mal un versículo, o varios versículos. Vamos a ver otro ejemplo de esto de la tentación de no tentar a Dios. En Éxodo capítulo 17, del 1 al 7, Éxodo capítulo 17, del 1 al 7. ¿Ya? Sí. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Estaba pues Jehová entre ellos o no? Pero, fíjense cómo llegaron a este lugar donde no había agua, y en vez de pedirle a Dios: mirá, llegamos a un lugar, nos estás guiando, pero llegamos a un lugar donde no hay agua y tenemos sed. Nuestros ganados también. No hacen eso. ¿No? Como parecido a esto donde Jesús está en el pináculo del templo y él podría haber dicho: guiado por el Espíritu vine al desierto y de repente ahora estoy en el pináculo del templo, Dios, así que me tiro. No, Dios, ayúdame a bajar. El pueblo podría haber dicho: bueno, y Dios, ¿y qué hacemos? ¿O cómo hacemos? ¿O hay algo que podamos hacer? Sin embargo, el pueblo no hace eso.
hace este planteo, ¿no? El pueblo dice, estamos acá, no hay agua, así que Dios nos tiene que dar agua para demostrar que Él está acá, ¿sí, no? Para demostrar que Él está acá, que es Dios y que lo estamos siguiendo, si no, nos volvemos a Egipto, ¿no? Como una extorsión, como el pueblo demandando, exigiendo lo que Dios tenía que hacer. Y si no, que ya tenga las consecuencias, ¿no? Una cosa así. Por eso dice acá la palabra que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, tentaron en el versículo 7, ¿no? Porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Nunca tomar ese camino, ¿no es cierto? Esto está para que nosotros aprendamos y que las situaciones, no buscar jamás caer en esta tentación de resolverlas de esta manera, ¿no? Es una tentación, tenemos que verlo así. Entonces, en esos momentos, si nos encontramos así, como en el pináculo del templo, o guiados por Dios, llegamos a un lugar sin agua, nunca, o sea, estamos ahí vulnerables, estamos ahí en un momento en que puede aparecer justamente la tentación del diablo, porque, creyendo que estamos vulnerables. Tenemos que estar atentos, despiertos, velando en oración, como leíamos al principio. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Santiago capítulo 1, 12 al 15. Santiago, carta de Santiago, epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15. Bien, después de Hebreos, Santiago, capítulo 1, desde el versículo 12. Adelante, Ceci. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien. Entonces, versículo 13, fíjense que nunca la tentación viene de parte de Dios. Sí, por ahora le tiene permitido el diablo tentarnos. Y acá también agrega, esta palabra nos amplía el entendimiento de que no es Dios el que nos tienta, sino que cada uno de su propia concupiscencia, ¿no? Esos malos deseos de nuestra naturaleza carnal, y son esas concupiscencias, y cada uno tiene, digamos, la suya. Algunos son tentados a algunos pecados y otros somos tentados a otros pecados. Digamos, somos débiles frente a esos pecados, nuestra concupiscencia. Nos tenemos que cuidar particularmente a eso porque en eso tenemos esa debilidad. Ese mal deseo puede hacernos caer en tentación. Tal vez no a uno, por ejemplo, tal vez uno no a la borrachera, pero sí a la mentira, pónganle. Por eso dice, es atraído y seducido. En ese momento, cuando uno es seducido, cuando uno siente ese deseo, le dan ganas de satisfacer ese deseo, no es que ya pecó, sino que, fíjense en el 15 que dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. O sea, si uno satisface ese deseo, por eso dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Si uno satisface ese deseo, entonces ahí después vienen las consecuencias. Entonces,
a medida que vamos andando en la fe, que vamos buscando vivir en comunión con Dios, Dios nos va mostrando acerca de Él y de nosotros, ¿no? De esas concupiscencias, nos van siendo visibles esas concupiscencias. Y eso es para que nosotros tomemos decisiones respecto a ellas, de cuidarnos. Y acá en la palabra no lo explica de esta manera, pero yo lo explico, digamos, les cuento algo que yo hago y que como un método, digamos, que me da muy buen resultado. Cuando me es visible una concupiscencia y sé que voy a enfrentar una situación o voy a vivir en una situación por estar en un lugar o ciertas personas o un momento particular, que voy a ser tentado, porque mis concupiscencias van a estar ahí, van a ser tentadas, porque eso es así, digamos, pónganle. Yo sé que cuando voy a trabajar, soy tentado a participar en el chismerío. Y ya lo sé antes de ir, pues ya me pasó varias veces, entonces ya es algo, se hace visible. Y lo bueno de eso es que para la próxima puedo tomar una decisión antes de ser tentado, porque una vez que uno es tentado es mucho más difícil no satisfacer la tentación. Entonces es como hacer un plan en esta lucha espiritual, hacer un plan de batalla, digamos, ¿no? En esta lucha espiritual no enojarme o pelearme con las personas, para nada, sino ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hacerme un plan, ¿qué voy a hacer la próxima vez que sea tentado en esto? Porque yo ya lo sé que eso va a suceder, ya lo he comprobado por experiencia varias veces. Entonces, cuando yo voy ahí o estoy con esta gente, soy tentado a esta cuestión. ¿Y qué voy a hacer? Tomar una decisión sobriamente, como leíamos en los primeros versículos, por medio de la fe, y hacer un plan. Bueno, ¿voy a participar o no? ¿Voy a satisfacer ese deseo o no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y apoyarme, lo mejor es cuando nos podemos apoyar en un versículo. Ahí sí somos muy fuertes, ¿no? El escudo de la fe. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, 12 al 14. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 12 al 14. Primera de Corintios capítulo 10, después de Romanos, Primera de Corintios capítulo 10. 12 al 14. Adelante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, este versículo 12, ven que dice, al que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, nos está diciendo esto. O sea, hay algo que tenemos que mirar nosotros. Bueno, mi decisión respecto a esta tentación, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es? Ahora, tomar esa decisión previamente. Por eso dice, el que piensa estar firme, el que piensa no correrse de la palabra de Dios, del camino que Dios nos enseña, por eso dice el que piensa estar firme, ¿no? Mire que no cae. O sea, tenemos que nosotros mirar, vigilar, como decía antes, estar atentos y velar, ser sobrios. Y nos agrega estos versículos, ¿no? En el 13, que no vamos a ser tentados. La parte de Dios, la parte que va a ser Dios, es cuidar que no seamos tentados más de lo que podemos sobrellevar. O sea, sí, tal vez, si uno, o sea, nunca la excusa es decir, bueno, fue más allá de mí, es una tentación que obviamente es irresistible, ¿no? Bueno, acá la promesa de Dios es que no va a permitir eso. Que si hay una tentación, va a haber una salida. Y que Él va a proporcionar esa salida. Bueno, estar velando en oración, sobre todo si sabemos que vamos a ser expuestos a una tentación, a un momento en el que vamos a ser tentados, ¿no? A una situación en la que vamos a ser tentados.
Fíjense que estos momentos pueden ser muy, muy de nuestra vida cotidiana. No hace falta ser llevados por el Espíritu al desierto porque vamos a hacer un super ministerio como hizo Jesús. Tal vez no, tal vez sí, bueno, fenómeno, pero y tal vez no, tal vez sea nuestra vida cotidiana, tal vez sea, bueno, cada vez que, no sé, cada vez que le enseño o lo corrijo a mi hijo, le digo algo, se enoja y no le gusta y yo termino gritando y enojando y termina siendo algo peor, entonces, bueno, no le digo más nada, no. Bueno, hay que ver cómo enfrentamos eso que uno es, por ejemplo, porque inventé este ejemplo, ¿no? De que uno puede ser tentado al enojo, estas situaciones que cotidianamente se van repitiendo, en el cual uno es tentado y que hay que tomar una decisión y un plan para no caer otra vez en la misma tentación. Vamos a leer últimos versículos, ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 18, Hebreos capítulo 2, casi al final del Nuevo Testamento, Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, versículo 18. Sí. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y acá está hablando, se está refiriendo, si leen el contexto, se está refiriendo a Jesús. Y dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense que dice, pues cuanto él mismo padeció, o sea, Jesús fue tentado, enfrentó padecimientos, sabe lo que nosotros conoce de su propia piel, digamos, lo que nosotros vivimos y enfrentamos a diario, las tentaciones que enfrentamos. Dice, es poderoso para socorrer, ahí hay que pedir ayuda, sobre todo si no, no nos la esperábamos, cuando no nos la esperamos, digamos, y podemos hacer un plan en esta lucha espiritual, es mucho mejor. Pero hay veces que nos sorprende porque no sabíamos qué iba a pasar, que iba a suceder esto, de que íbamos a estar en esa situación, y nos sorprende, bueno, ahí más aún, estar, por eso dice velando, ¿no? Como en guardia, vigilantes, como la oración, ahí la oración para decir, Señor, socorro, estoy siendo tentado, es muy fuerte, dame la salida. ¿Cuál es? No quiero caer en esta tentación. O no debiera querer, o cada vez quiero más. Entonces, no olvidar esto, que pedir socorro, ayuda. Y últimos versículos ahora sí, también en Hebreos, en el capítulo 4, en el capítulo de Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Reafirmando lo mismo y explicándolo más todavía, el sumo sacerdote Jesús, si leen todos los versículos previos y posteriores, lo explica, que dicen, ¿no? Entonces estos versículos que él la pasó igual que nosotros, que fue tentado en todo, no dice algunas cosas, dice en todo, y que entiende nuestra situación en la carne, y que se compadece, dice acá, ¿no? Se compadece de nuestras debilidades, en el versículo 15. Entonces, bueno, acerquémonos confiadamente, sin duda, tipo, no, en esta Dios no me va a dar bolilla porque, claro, me la mandé o me la estoy por mandar o me la quiero mandar, no. Acerquémonos confiadamente, dice que Él comprende nuestra situación. Así que, bueno, terminamos acá hoy, atentos, velando en oración, tomar decisiones previas, lo más previo que podamos a la tentación, sobre todo estar despiertos, velando. Si sabemos que vamos a ir a algún lugar o a encontrarnos con alguien, que somos tentados a tal o cual, bueno, tomar la decisión antes de la tentación, como el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no?
¿voy a estar firme o me voy a dejar caer para satisfacer esos deseos? Bueno, tomar una decisión, y si no la podemos tomar previamente, nos está faltando palabra de Dios. Buscar esas palabras de Dios para fundamentar, buscar, ¿no? Esto de hacernos fuertes en la palabra de Dios y no en otra cosa, porque vamos a terminar cayendo. Y ahí sí vamos a poder resistir las tentaciones. Bueno, hasta acá el estudio de hoy. Vamos a hacer una oración para cerrar y para terminar la transmisión. Y los que quieran, después, fíjense que les pongo en el grupo de WhatsApp si quieren hacer alguna pregunta o pedir, contar compartir con nosotros algún motivo de algún testimonio o algún pedido de oración. Hacemos una reunión virtual. Dejo el enlace ahora en el grupo de WhatsApp. Y nada más por hoy. Bueno, vamos a hacer la oración. Padre Celestial, te doy gracias por poder compartir esta enseñanza. Te pido que nos guíes, nos ayudes a estar despiertos y atentos para no caer en tentaciones. Te pido también que derrames en sanidad en todos los enfermos de las congregaciones, de nuestros seres amados, que podamos tener paz, que podamos tener gozo, que nos estés guiando para que demos este fruto, tengamos este fruto y testimonio en nuestras vidas. Te pido para que ninguno de los hermanos y hermanas padezca de necesidades, de afecto, de amor, de compañía, en estos tiempos que tal vez estamos más separados unos de otros, más aislados. En nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Bueno, hasta acá todo por hoy, y nos vemos el próximo sábado, así igual que ahora, y el jueves vía WhatsApp. Seguramente Pablo o Lucas van a estar subiendo un estudio bíblico, así que hasta la próxima.